Lucy estaba de pie junto a la ventana de su apartamento de Boston, observando cómo las nubes se ennegrecían antes de la lluvia. La 30ª planta del rascacielos ofrecía unas vistas impresionantes de la ciudad, pero hoy apenas reparaba en su belleza. Últimamente experimentaba una extraña sensación, una mezcla de ansiedad e inexplicable inquietud. «Edward, ¿volverás tarde esta noche?», preguntó dirigiéndose a su marido, que se preparaba apresuradamente para ir a trabajar. «Sí, querida», respondió él, ajustándose su caro reloj en la muñeca. «Tengo un proyecto importante, como sabes. Puede que me quede hasta tarde». Lucy asintió. 30 años de matrimonio le habían enseñado a no hacer demasiadas preguntas sobre el trabajo de su marido. Edward era un ingeniero civil de éxito, valorado por la empresa, y ella estaba orgullosa de él. Pero últimamente algo había cambiado. No podía precisarlo, pero lo sentía en los huesos. «De acuerdo», dijo. «Ten cuidado». Edward le dio un beso rápido en la mejilla y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en su corazón. Lucy se acercó a la ventana y vio cómo empezaba a caer una fuerte lluvia. 30 años. Parecía una eternidad, pero ahora esos años habían pasado como un día. Caminó lentamente por el pasillo hasta su dormitorio. En el tocador estaba la foto de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Lucy cogió el marco y pasó el dedo por el cristal. Se conocieron en el MIT y se casaron justo después de graduarse. Edward siempre había sido su apoyo, su protección frente a todos los problemas de la vida. De repente, los ojos de Lucy se posaron en una vieja caja de madera que había en el estante superior de su armario. Contenía las llaves de la casa de campo de sus padres en Cape Cod. Habían pasado 5 años desde su muerte, pero rara vez iba allí. Demasiados recuerdos dolorosos. Lucy acercó una silla y sacó la caja. Las llaves estaban donde las había dejado, pesadas, anticuadas, con un dibujo de fantasía. Las apretó con la palma de la mano, sintiendo cómo el frío metal se calentaba poco a poco con su calor. De repente, la invadió un deseo irrefrenable de ir allí, a la vieja casa, ahora mismo. Estar en silencio, pensar, tal vez ordenar algunas cosas viejas. La última vez que había estado allí había sido hacía 6 meses y probablemente la casa necesitaba atención. Lucy miró las llaves que tenía en la mano y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Sí, eso era exactamente lo que necesitaba ahora, alejarse del ruido de la ciudad, del ajetreo diario, de la extraña inquietud que la acosaba últimamente. Estar sola en un lugar donde cada rincón le recordara su infancia feliz y el amor de sus padres. Lucy preparó cuidadosamente una pequeña bolsa con algunas cosas para cambiarse, un jersey de abrigo y su libro favorito. Siempre le había gustado leer en el viejo sillón junto a la chimenea, una tradición que conservaba desde niña. Rápidamente escribió una nota a Edward. «Me voy a la casa de campo. Quiero estar en silencio. Besos, Lucy». Aunque había intentado llamarle 5 veces, el teléfono no dejaba de sonar. La persona que llama está fuera de cobertura. Al ponerse al volante de su Volvo, Lucy sintió una extraña emoción. Era el coche que Edward le había regalado por su 40 cumpleaños, para que mi reina condujera como es debido, había dicho entonces. Ahora, por alguna razón, estas palabras le dejaban un sabor amargo en la boca. El trayecto de Boston a Cape Cod duró unas 2 horas. Lucy encendió la radio, pero la apagó rápidamente. Quería silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza como abejas en una colmena. Recordó que la semana pasada había encontrado un recibo de un restaurante en el bolsillo de la chaqueta de Edward. Cena para 2, vino caro. Dijo que era una reunión de negocios. Quizá lo fuera. Al pasar por una esquina familiar, Lucy vio la vieja tienda de John. Se le encogió el corazón al recordar las veces que ella y sus padres habían ido a comprar allí.
El viejo John siempre la obsequiaba con piruletas y le contaba historias divertidas. Lucy aparcó el coche y entró. El timbre de la puerta sonó igual que hacía 30 años. Detrás del mostrador estaba Michael, el hijo de John, más o menos de su edad. Ya tenía el pelo canoso en las sienes, pero su sonrisa seguía siendo tan sincera como la de su padre. «Lucy Foster», exclamó feliz. «Dios mío, ¿cuántos años?» «Hola, Mike», sonrió ella. «¿Qué tal estás? ¿Cómo están los niños?» «Oh, ahora tengo nietos», se rió. «El tiempo vuela. Jessica tuvo gemelos el año pasado». Hablaron durante unos minutos más. Lucy compró manzanas y peras frescas. La fruta siempre era especialmente buena aquí. Michael añadió a la bolsa un par de bollos caseros, de una vieja amistad. Mientras Lucy regresaba al coche, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tantos recuerdos. Recordó cómo su padre le enseñó a montar en bicicleta por el camino cercano a casa. Cómo su madre solía organizar fiestas del té en el jardín, invitando a todos los vecinos. Cómo ella y Edward vinieron aquí por primera vez como recién casados. Sus padres le querían tanto que enseguida le aceptaron como a su propio hijo. La carretera serpenteaba entre las colinas, y cada curva le resultaba tan familiar como si hubiera conducido hasta aquí ayer. Lucy volvió a intentar llamar a su marido, pero fue en vano. Era extraño. Normalmente siempre respondía a sus llamadas, incluso durante reuniones importantes. Tal vez se haya quedado sin batería, pensó, pero una sensación desagradable se agitó en su pecho. Recordó que el mes pasado había encontrado un pañuelo de mujer en el lavadero, de seda y con un estampado intrincado. Edward había dicho que debía de pertenecer a una de sus colegas que había acudido a una reunión en casa. Lucy le creyó. ¿Por qué no? En sus 30 años de matrimonio, él nunca le había dado motivos para estar celoso. El sol ya había salido y sus rayos jugueteaban en el parabrisas. Lucy sacó las gafas de sol de la guantera y de repente se fijó en un sobre que no había visto antes. Pero ahora no era el momento de mirar papeles. La carretera exigía atención. Intentó llamar de nuevo a Edward. El teléfono seguía en silencio. Lucy sintió que la ansiedad crecía en su interior. Habían hablado por última vez por la mañana, y él había dicho que estaría en una reunión importante todo el día. Pero incluso las reuniones tienen descansos. ¿Por qué no le devolvió la llamada cuando vio las llamadas perdidas? Aún faltaban 20 minutos para llegar a casa. Lucy apretó con fuerza el volante, tratando de alejar los pensamientos desagradables. Quizá estaba siendo demasiado desconfiada. Tal vez fuera el cansancio de la vida en la ciudad. Tal vez... Pero entonces, ¿por qué su corazón latía tan deprisa? El sol ya se estaba poniendo cuando Lucy finalmente giró por el familiar camino de tierra que llevaba a casa de sus padres. El aire otoñal era fresco y las primeras sombras empezaban a dibujarse bajo los viejos arces. Siempre le había gustado esta hora del día en el campo, cuando todo a su alrededor adquiría una atmósfera especial, casi mágica. Pero hoy algo iba mal. Lucy lo notaba a distancia cuando veía la cálida luz en la ventana del segundo piso. Entrecerró los ojos para asegurarse de que no se lo estaba imaginando. No, la luz estaba encendida. El suave resplandor amarillo de la lámpara brillaba a través de las cortinas de encaje del dormitorio. «Es extraño», susurró, deteniendo el coche un poco más lejos de la casa de lo habitual. «Muy extraño». Su corazón empezó a latir más deprisa. Lucy sabía a ciencia cierta que la casa debía estar vacía. Las únicas llaves de repuesto estaban en una vieja cesta junto a la puerta trasera. Edward y ella siempre las guardaban allí, por si alguno de los dos olvidaba las suyas. Pero Edward tenía que estar en una reunión en Boston. Se asomó fuera del coche, intentando ver más detalles en el crepúsculo. De repente, sus ojos vieron algo familiar, un Mercedes negro aparcado detrás de un seto. El coche de Edward. Lucy sintió que un sudor frío le recorría la espalda.
¿Qué hacía aquí su marido? ¿Por qué no contestaba al teléfono? Y lo más importante, ¿por qué mintió sobre la reunión? De la casa llegaban risas ahogadas. Una risa de mujer. Lucy se quedó paralizada, sintiendo que el suelo empezaba a balancearse bajo sus pies. Se agarró con fuerza a la puerta del coche, intentando mantener el equilibrio. Todos los pequeños detalles que había notado últimamente pasaron por su mente. Los regresos tardíos del trabajo, las misteriosas llamadas telefónicas que él había contestado en un susurro, el pañuelo en el lavadero. Lentamente, como en un sueño, Lucy sacó el teléfono y volvió a marcar el número de su marido. Los timbres sonaron en el silencio de la noche, y en algún lugar de la casa se oyó una llamada amortiguada de móvil. Edward estaba aquí, y no estaba solo. Empezó a caminar por el sendero que llevaba a la casa, sintiendo que cada paso que daba era más y más difícil. La grava crujía bajo sus pies y el sonido parecía ensordecedor en el silencio vespertino. Los viejos árboles que antes le habían parecido tan amistosos ahora se cernían sobre ella con sombras oscuras, como si quisieran advertirle del peligro. Los recuerdos pasaron por su mente. Aquí estaba ella de niña corriendo por este camino, agitando alegremente su boletín escolar. Aquí ella y Edward, jóvenes y enamorados, viniendo juntos por primera vez. Aquí ella y sus padres celebrando la Navidad en esta casa. Todo parecía tan lejano e irreal. Ahora cada paso la acercaba más a la verdad que temía. La ansiedad crecía, llenando todo su ser. Tenía la garganta seca y le temblaban las manos. Lucy se detuvo un momento y respiró profundamente aire fresco. La sombra de alguien se vislumbró a través de la ventana del segundo piso e instintivamente se refugió a la sombra de un viejo arce. El crepúsculo vespertino era cada vez más denso y la luz de la ventana parecía ahora más brillante, casi burlonamente amistosa. Era el dormitorio de Edward y ella, la misma habitación en la que habían pasado tantos momentos felices juntos. Lucy sintió que un nudo pesado y doloroso crecía en su pecho. A cada paso que daba hacia la casa, su corazón latía cada vez más deprisa y su mente se llenaba de pensamientos, uno más aterrador que el otro. Intentó encontrar alguna explicación lógica a la presencia del hombre, pero todas las versiones se desvanecían con la risa de mujer que había oído antes. Finalmente, Lucy llegó al porche. Los viejos escalones de madera que su padre había sustituido 20 años atrás crujieron suavemente bajo su peso. Se quedó inmóvil, escuchando los sonidos procedentes de la casa. Ahora oía claramente voces procedentes del piso de arriba, amortiguadas pero sin duda alegres. La vieja puerta cedió casi en silencio. Su padre siempre se aseguraba de que las bisagras estuvieran bien engrasadas. Lucy se deslizó dentro como una sombra. La casa olía a café y a algo dulce, tal vez a repostería. Aquel olor hogareño y acogedor le parecía ahora una cruel burla. Se detuvo en lo alto de la escalera, escuchando. Podía oír voces apagadas y risas procedentes del piso de arriba, risas alegres y despreocupadas. Lucy reconoció el profundo barítono de Edward. Le estaba contando algo, y la voz de la mujer le respondió con una risa suave y melodiosa. Esta risa parecía penetrar en el corazón de Lucy, haciéndolo pedazos. Cada paso parecía infinitamente largo. Lucy subió, agarrándose a la barandilla, con las piernas apenas sosteniéndola. En su mente latía un único pensamiento. Esto no puede ser verdad. Se trata de un error. Ahora todo se aclarará. Pero las voces eran cada vez más claras. Ahora podía distinguir palabras individuales. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos?, dijo Edward en ese tono especial y cálido que antes había estado reservado para ella. Por supuesto, cariño, respondió una voz de mujer. Estabas tan serio en aquella reunión. Lucy se quedó paralizada en el último escalón. El corazón parecía a punto de salírsele del pecho.
La puerta del dormitorio estaba entreabierta y por la rendija pudo ver parte de la habitación, el dormitorio de Edward y ella, donde habían pasado tantas noches juntos. Con toda su fuerza de voluntad, dio los últimos pasos hacia la puerta. Lo que vio quedó grabado para siempre en su memoria. Edward estaba sentado en el borde de la cama, su cama, sin chaqueta, con la camisa abierta. Y a su lado, apoyada en su hombro, había una esbelta morena de 47 años. Era guapa, con esa belleza madura y segura que da la edad. Estaban sentados cogidos de la mano y mirando algo en la pantalla del teléfono, intercambiando tiernas miradas y breves besos de vez en cuando. Parecían tan felices, tan tranquilos, tan familiarizados el uno con el otro. Lucy se quedó en la puerta incapaz de moverse. Su presencia pasó desapercibida, estaban demasiado absortos el uno en el otro. Vio a Edward apartar suavemente un mechón de pelo de la cara de la mujer, el mismo gesto que había utilizado una vez para acariciarla, Lucy. De repente, la mujer levantó la vista y se fijó en Lucy. Su rostro cambió, primero a sorpresa, luego a comprensión y finalmente a algo parecido a la lástima. «Edward», dijo en voz baja, tocándole el brazo. Él se volvió y vio a su mujer. Su rostro palideció. «Lucy», susurró. «Y ya, no lo hagas», lo interrumpió Lucy, su voz extrañamente calmada. «Simplemente no lo hagas». La mujer se levantó, alisándose el vestido. «Soy Hannah», dijo, como si ahora importara. «Y no me importa quién seas», la interrumpió Lucy sin apartar los ojos del hombre. 30 años, Edward. 30 años de nuestras vidas. Edward se levantó y dio un paso hacia ella. «Lucy, deja que te explique». «¿Explicar qué?». Le temblaba la voz. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuántas veces me has mentido sobre tu viaje de negocios? ¿Cuántas veces has quedado en nuestra casa, en casa de mis padres?». Hannah empezó a recoger sus cosas, claramente incómoda. «Creo que me iré», empezó. «Oh, no». Lucy finalmente la miró. «No irás a ninguna parte. Quiero oír toda la verdad. Ahora, siéntate», ordenó Lucy con frialdad, cerrando la puerta del dormitorio tras de sí. Las dos. Hannah se hundió lentamente en la cama, agarrando nerviosamente su bolso. Edward permanecía de pie con los puños apretados, el rostro enrojecido por la ira o la vergüenza, o tal vez por ambas cosas. «Lucy, hablemos con calma», empezó él. «¿Con calma?», le temblaba la voz. «¿Quieres hablar con calma después de que te haya pillado aquí, en casa de mis padres, con esta mujer?». Volvió la mirada hacia Hannah, que estaba sentada con los ojos bajos. «Dime, ¿no te da vergüenza? ¿Sabías que estaba casado? ¿Sabías de nuestros 30 años de matrimonio? Yo…» empezó Hannah, pero Edward la interrumpió. «No la toques, todo es culpa mía». «Oh, qué noble», Lucy rió amargamente. «Proteger a tu señora. Me has estado protegiendo todos estos años. Cuando mentías sobre los viajes de negocios, las reuniones, las cenas de trabajo». Edward se pasó la mano por la cara. «Fue un accidente. Nos conocimos en un proyecto de construcción. Hannah es paisajista». «No me interesan los detalles de vuestro romance de oficina», le cortó bruscamente Lucy. «Me interesa otra cosa. ¿Cómo pudiste traerla aquí? ¿A esta casa?». Echó un vistazo a la habitación. Las paredes que ella misma había pintado el año pasado, las fotografías de sus padres sobre la cómoda, la vieja mecedora donde su madre solía contarle historias. «¿Sabes lo que este lugar significa para mí? ¿Sabes cuántos recuerdos están conectados a cada rincón? Y tú lo has profanado todo con tus travesuras». «No seas tan dramático», estalló Edward de repente. «Sí, era culpable. Sí, mentí. Pero ¿sabes qué? Quizás si pasaras menos tiempo con tus recuerdos y más conmigo». Lucy sintió que se le sonrojaba la cara de resentimiento. «¿Así que es culpa mía? Yo, que había estado a tu lado durante 30 años,
¿Que te había apoyado cuando estabas empezando? ¿Quién renunció a sus propias ambiciones para que pudieras centrarte en tu trabajo? Lucy. Hannah intentó interrumpir. Cállate. Lucy se volvió hacia ella bruscamente. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Esta casa, aquí es donde murió mi madre, justo en esta habitación. Papá se sentaba junto a su cama día y noche, y luego no pudo vivir sin ella. Y también se fue. Y tú, miró de nuevo a su marido, sabías todo esto. Y de todos modos trajiste aquí a tu amante. Edward estaba allí de pie, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro estaba retorcido por la rabia. ¡Basta! ¡Deja de culparme! Sí, encontré la felicidad con otra mujer. Sí, usé esta casa. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Por primera vez en años me siento viva. Lucy dio un paso atrás, sorprendida por la crueldad de sus palabras. ¿Viva? ¿Y nuestras vidas? ¿Nuestros planes? ¿Nuestros... ¿Qué planes, Lucy?, la interrumpió. ¿Sentarte en esta casa y recordar a tus padres? ¿Mirar viejas fotografías? Eso no es vivir. Hannah se puso en pie. Edward, quizá deberíamos irnos. No. Él se volvió hacia ella bruscamente. No me esconderé más. Sí, amo a otra mujer. Sí, estoy cansado de este matrimonio. Estoy harto de la eterna culpa de tus padres muertos. Lucy sintió que las piernas le flaqueaban. Se agarró a la jamba de la puerta para no caerse. Cada palabra de su marido era como un cuchillo en su corazón. 30 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos, convirtiéndose en una amarga mentira. Fuera, susurró. Fuera de esta habitación, los dos. Fuera de esta casa. Edward dio un paso hacia ella, con los puños aún cerrados. Lucy, fuera, gritó, su voz resonando en las paredes llenas de recuerdos de su infancia. Lucy estaba sentada en una vieja mecedora, mirando por la oscura ventana. En las 3 horas que habían pasado desde que se fueron, no se había movido, como si estuviera entumecida. A su alrededor reinaba un silencio sepulcral y solo el viejo reloj de pared contaba los segundos de su vida arruinada. El sonido de un coche acercándose a la casa la sacó de su aturdimiento. Los faros iluminaron la habitación por un momento y la sombra de una mecedora cruzó la pared como un fantasma. Lucy supo que era Edward. Debía de haber dejado a su amante y había vuelto para Bidwell. Pasos en el porche, el sonido de una llave en la cerradura, pesados pasos en las escaleras. Lucy, su voz sonaba cansada. «Tenemos que hablar». Ella no contestó, seguía mirando por la ventana. Edward entró en la habitación y encendió la luz. «Apágala», dijo en voz baja. «Me siento mejor a oscuras». Él obedeció, y la habitación volvió a sumirse en la penumbra. La luz de la luna creaba sombras extrañas en las paredes. «Lucy, quiero explicártelo todo», empezó él sentándose en el borde de la cama. «No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso, Edward?» Su voz era tranquila, casi indiferente. ¿Que mi marido de 30 años me engaña con una mujer más joven? ¿Que me está mintiendo, utilizando la casa de mis padres para sus reuniones? ¿Que toda nuestra vida ha sido una mentira? No todo era mentira. Levantó la voz. Hubo buenos momentos, no puedes negarlo. Lucy negó lentamente con la cabeza. Sí, los hubo, pero ahora dudo que fueran reales. Ya ves, estalló de repente. Ahí está, siempre esta frialdad tuya, este desapego. ¿Te has preguntado alguna vez por qué buscaba calor en los brazos de otras personas? Lucy se volvió hacia él, con los ojos brillantes en la oscuridad. ¿Lo llamas frialdad? ¿El hecho de que siempre estuviera a tu lado? ¿Que te apoyaba en todo? ¿Que te apoyaba? Se rió amargamente. Eras como un robot. Todo estaba bien, todo era según lo planeado. ¿Dónde está la pasión, Lucy? ¿Dónde está la espontaneidad? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una locura? Quizás cuando pagamos tu primera empresa,
cuando regalé todos mis ahorros para que pudieras empezar tu negocio. Edward se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «Oh, estás hablando de dinero otra vez. ¿Sabes qué? Hannah nunca habla de dinero. Habla de arte, de viajes, de... ¿Viajar?», le interrumpió Lucy. «¿Los viajes que pagaste con nuestro dinero común?». Se detuvo. «Sí, ¿y sabes qué? No me arrepiento ni de un céntimo. Ella me hace sentir vivo, me mira como un hombre, no como una cuenta bancaria o un estatus social». «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Edward?», preguntó Lucy en voz baja. «¿Cuántos años llevas engañándome?». Se volvió hacia la ventana. 2 años. Lucy sintió que el corazón le daba un vuelco. 2 años. ¿Quieres decir, cuando no podía llevar una vida normal después de que murieran mis padres? Sí. Se volvió bruscamente. Sí, esa fue la época. Cuando te sumergiste de nuevo en tu mundo de dolor, cuando no saliste de esta maldita casa durante semanas. ¿Quién estaba ahí para mí entonces? Hannah. Ella me comprendió, me apoyó. ¿Te apoyó? Lucy se levantó de la silla. «Mientras yo estaba de luto, tú te divertías con tu amante. No te atrevas a llamarla así». Dio un paso hacia ella, con el rostro torcido por la ira. «No tienes ni idea de lo mucho que significa para mí. ¿Y cuánto significaba yo para ti?», susurró Lucy. «Todos estos años, todos nuestros planes, nuestros sueños, sueños». Volvió a reír, pero esta vez fue como un ladrido. «¿Qué sueños, Lucy? Sentarse en esta casa museo, recordando el pasado. ¿Sabes lo que he aprendido en estos 2 años? Que nunca me amaste de verdad. Amabas la idea del matrimonio, la idea de la estabilidad. Y yo solo formaba parte del plan». Lucy sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Cómo puedes decir eso, después de todo lo que hemos pasado? ¿Y qué teníamos?». Se acercó más, con voz amenazadora. «¿Sabes lo que me dijo Hannah una vez? Que merecía ser feliz, que tengo derecho a sentirme querido, amado. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste esas palabras? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste con pasión y no con este eterno reproche en los ojos?». Cada palabra que decía era como un cuchillo. Lucy retrocedió contra la pared. «Sal», susurró. «Solo sal». «Oh, no», sacudió la cabeza. «Ahora lo oirás todo. ¿Sabes cuántas veces quise marcharme? ¿Cuántas veces hice las maletas? Pero me quedé por lástima hacia ti». «¿Por lástima?», se le quebró la voz. «Sí», ahora casi gritaba. «Pobre Lucy, tan sola, tan devota de sus padres muertos, tan derecha. ¿Y sabes qué más? El año pasado vendí las acciones de tu empresa favorita, las que heredaste de tu padre. Usé el dinero para llevar a Hannah de viaje a Europa. ¿Y sabes qué? Fueron las 3 semanas más felices de mi vida. Tú, ¿qué dijiste?». Lucy sintió que algo dentro de ella se quebraba. «Dilo otra vez». «Lo que has oído», bramó Edward. «Sí, vendí las acciones. ¿Y qué importaba? De todas formas estaban ahí tiradas como un peso muerto». A Lucy se le nubló la vista. Estas acciones, el último regalo de su padre para ella. Las compró un mes antes de morir diciendo: «Esta es tu seguridad, hija, para que siempre tengas tu propio dinero, para que nunca dependas de nadie». Sin darse cuenta de lo que hacía, cogió un pesado jarrón de cristal, un regalo de boda de los padres de Edward, y se lo lanzó a su marido con todas sus fuerzas. Él logró esquivarlo, pero el jarrón le golpeó el hombro y se estrelló contra la pared. «¿Estás loco?», rugió, agarrándose el hombro. Pero Lucy ya no le oía. Agarró todo lo que encontró, fotografías enmarcadas, libros, figuritas, y se lo lanzó, acompañando cada lanzamiento con un grito. «¿Cómo has podido? Ese era el último regalo de papá, su último cariño para mí. Tú lo sabías. Sabías lo que significaba para mí. Basta de histeria». Edward esquivaba los objetos que volaban hacia él. «Estás enfermo. Necesitas ayuda». «¡Necesito ayuda!».
Agarró una pesada lámpara de mesa. Eres el bastardo que vendió la memoria de mi padre para divertirse con tu puta. La lámpara pasó silbando junto a su oído y se estampó contra la pared. Edward dio un salto hacia atrás con la cara enrojecida de rabia. Sí, lo hice, y ¿sabes qué? Volvería a hacerlo. Te aferras al pasado, a las cosas, a los recuerdos, y yo quiero vivir, ¿entiendes? ¿Vivir? Lucy agarró un pesado cenicero de cristal. ¿Con mi dinero? ¿A espaldas de mi mujer? Esta vez el cenicero le golpeó en el pecho. Edward hizo una mueca de dolor, pero se enderezó inmediatamente, con los ojos encendidos. «¡Estás loco!». Dio un paso hacia ella, apretando los puños. «Debería haberte dejado hace mucho tiempo. ¡Fuera!», gritó Lucy, agarrando lo siguiente. «¡Fuera de mi casa! ¡Sal de mi vida!». Edward se retiró hacia la puerta, todavía agarrándose el pecho. «Te vas a arrepentir de esto», dijo entre dientes apretados. «Créeme, lo lamentarás amargamente. El último objeto, una figurita de una bailarina de porcelana que su madre le había comprado de niña, se estrelló contra el marco de la puerta cuando Edward salió furioso de la habitación. Lucy le oyó subir corriendo las escaleras, cerrar la puerta principal de golpe y arrancar el motor de su coche. Solo entonces le fallaron las piernas y se deslizó por la pared hasta caer al suelo. A su alrededor reinaba el caos. Cristales rotos, porcelana, objetos desparramados. Igual que su vida, destrozada, hecha pedazos. 30 años. 30 años de mentiras, traición, humillación. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las secó. Un pensamiento latía en su cabeza. Las acciones. Vendió las acciones. Era algo más que dinero. Era el último regalo de su padre, el cariño que le había dispensado durante años. Y Edward lo había destruido, despilfarrado en diversión con su amante. Lucy se rodeó las rodillas con los brazos y empezó a mecerse, como hacía de niña cuando tenía mucho miedo o sentía dolor. Pero ahora no había mamá que la abrazara y le dijera que todo iría bien. No había un padre que la protegiera de todos los problemas. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la habitación destrozada. En algún lugar de la oscuridad, un viejo reloj hacía tic-tac, el último testigo de su pasado feliz. Tal vez también fuera mentira. Quizás Edward nunca la había amado. Tal vez toda su vida no había sido más que un buen espectáculo. Levantó la cabeza y miró la foto de sus padres en la pared, la única que seguía intacta. Le sonreían, tan felices, tan enamorados. Cómo echaba de menos su sabiduría, su apoyo. ¿Cómo sigo adelante? La pregunta latía en su cabeza. ¿Y merece la pena? La noche se hizo interminable. Lucy yacía en la cama, mirando al techo, con imágenes del pasado desplazándose ante sus ojos. Momentos felices que ahora parecían envenenados por las mentiras. Cada recuerdo del cálido abrazo de Edward, cada momento de su vida juntos evocaba ahora solo amargura y disgusto. El reloj contaba inexorablemente las horas, las 12 de la noche, 1, 2. En algún momento oyó un susurro fuera de la ventana y se sentó bruscamente en la cama. Pero solo era el viento jugando con las ramas de un viejo arce, el mismo arce que su padre había plantado cuando ella nació. «Papá», le dijo a su padre, «¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me protegiste de esto?». Solo por la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaron a atravesar las cortinas, Lucy cayó en un sueño intranquilo. Se despertó 2 horas después, con dolor de cabeza y los ojos hinchados. Pero algo había cambiado. Una férrea determinación apareció en su interior. «No», susurró a su reflejo en el espejo del baño. «No me romperás, Edward Foster. No lo harás». El agua caliente de la ducha se llevó las lágrimas, pero no el dolor. Pero ahora ese dolor se estaba convirtiendo en algo más. Una rabia fría y calculadora. No permitiría que se fuera con su amante. No permitiría que profanara la memoria de sus padres, su hogar, todo lo que le era querido.
Una hora más tarde, Lucy estaba al volante, rumbo a Boston. Conocía la dirección de un buen abogado. Una vez había ayudado a su mujer con asuntos de recursos humanos. El señor Davidson la recibió inmediatamente en cuanto mencionó el nombre de su esposa. S.R.A. Foster, dijo, escuchando atentamente su historia. ¿He entendido bien que quiere iniciar los trámites de divorcio? Sí, dijo ella, sin que le temblara la voz. Y quiero demandar la mayor parte posible de la propiedad. Él no solo me engañó, vendió las acciones que mi padre me legó, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. El abogado frunció el ceño. Este es un asunto serio, aunque, como marido tuyo, tenía ciertos derechos. Lo comprendo, le interrumpió Lucy. Comprendo que confié en él en su momento, y legalmente podía disponer de esas acciones, pero lo hizo sin mi consentimiento, a escondidas de mí, y el dinero fue a entretener a su amante. El señor Davidson empezó a tomar notas. Esto podría ser utilizado, especialmente si podemos probar que el dinero no se gastó en necesidades familiares. Combinado con el hecho del adulterio, la semana siguiente pasó volando. Lucy se reunió con un abogado, reunió documentos, firmó papeles. Deliberadamente no se presentó en el piso que compartían, quedándose en casa de sus padres. Edward tampoco se dejó ver. Quizá comprendió que ella necesitaba tiempo, o quizá simplemente estaba disfrutando de su libertad con su Hannah. Pero una noche, cuando Lucy fue al piso a recoger unas cosas, lo encontró allí. Estaba de pie en medio del salón con un trozo de papel en la mano, una citación. ¿Qué es esto? Le temblaba la voz de rabia. ¿Vas a pedir el divorcio? ¿Y quieres demandar por el 70% de la propiedad? Lucy le miró tranquilamente a los ojos. ¿Creías que iba a dejar que te fueras con tu amante, después de todo lo que has hecho? Estás loco, dijo él apretando los dientes. ¿Crees que el tribunal se pondrá de tu parte? Ya veremos. Recogió su bolso con sus pertenencias. Te veré en el tribunal, Edward, y sí, no os dejaré vivir en paz, ni a ti ni a ella. Pagarás por todo. Con eso, salió del apartamento, dejándolo allí de pie con el papel en las manos temblando de rabia. En el ascensor, Lucy se permitió una breve sonrisa. Se había declarado la guerra, y esta vez no iba a perder. Aquel mes antes del juicio le pareció a Lucy una pesadilla interminable. Edward cruzó todos los límites posibles intentando que ella retirara la demanda. Al principio, hubo súplicas. Llamaba en mitad de la noche, escribía largos mensajes sobre cuánto lo sentía, sobre cómo podía arreglarse todo. Cuando eso no funcionó, recurrió a las amenazas. «Te vas a arrepentir de esto, Lucy», dijo en un tono ominoso durante su encuentro casual en el supermercado. «Destruiré tu reputación. Todo el mundo sabrá lo que realmente eres. Una mujer fría y sin corazón que no pudo darle a su marido lo que necesitaba». Pero Lucy resistió. Cada vez que se sentía débil, miraba una foto de sus padres y recordaba las acciones que había vendido. Eso le daba fuerzas. Por fin llegó el día del juicio. La sala estaba abarrotada. Parecía que todo Boston había acudido a ver el drama. Lucy vio a mucha gente conocida, compañeros de trabajo, vecinos, incluso la anciana señora Thompson, que había sido la mejor amiga de su madre. Hannah estaba sentada en primera fila, vestida con un traje caro, probablemente comprado con el dinero de las acciones que había vendido. Intentaba parecer segura de sí misma, pero Lucy la veía tirando nerviosamente de su pulsera. «Señoría», la voz de la abogada de Lucy era clara y segura. «Mi cliente no es solo una víctima de adulterio. El señor Foster ha abusado sistemáticamente de la confianza de su esposa. Vendió en secreto valores que eran una herencia familiar y se gastó el dinero en diversiones con su amante». Se oyó un susurro en la habitación. Lucy pudo ver cómo se enrojecía la cara de Hannah y cómo Edward apretaba los puños. «Es más», continuó el abogado,
El señor Foster lleva un mes amenazando a mi cliente. Tenemos registros telefónicos, mensajes, uno a uno. Los testigos se presentaron. Un vecino que vio a Edward llevar a Hannah a su piso cuando Lucy estaba de viaje de negocios. Un colega que escuchó una conversación telefónica en la que Edward amenazaba con Ian a Lucy. Un empleado de hotel que confirmó que el señor Foster alquilaba regularmente una habitación con la señorita Cross utilizando la tarjeta de crédito conjunta de la pareja. Pero lo más impresionante fue el testimonio de un experto financiero que describió con detalle cómo se vendieron las acciones y en qué se gastaron el dinero. Restaurantes caros, joyas, un viaje a Europa. Eso es mentira. Hannah no pudo soportarlo y saltó de su asiento. Yo gano mi propio dinero. Soy una diseñadora de éxito. Silencio en la sala. El juez golpeó su mazo. Una interrupción más y será acompañada fuera de la sala. Lucy se dio cuenta de que algunas de sus amigas se apartaban de Hannah con absoluta repugnancia, especialmente las mujeres mayores. Para ellas, el adulterio era algo imperdonable. Cuando llegó el momento del discurso de Edward, intentó parecer seguro, pero le temblaba la voz. Su señoría, admito mis errores, pero mi esposa siempre ha sido fría y distante. Tras la muerte de sus padres, nuestro matrimonio se convirtió en una formalidad. Señor Foster, interrumpió el juez, no estamos aquí para discutir el estado emocional de su matrimonio. Estamos examinando los hechos. La venta de acciones sin el consentimiento del propietario, el uso de fondos comunes para diversiones personales, las amenazas. La decisión del tribunal fue clara. El 70% de los bienes conyugales pasaron a Lucy, incluido su apartamento en Boston. Además, Edward debía compensar el valor de las acciones que había vendido con intereses. Cuando el juez anunció el veredicto, la sala estalló en murmullos. Lucy vio que Hannah salía corriendo de la sala y que Edward estaba sentado con la cabeza gacha, como si hubiera envejecido 10 años. Al salir de la sala, Lucy pudo sentir las diferentes miradas en su rostro. Algunos la miraban con simpatía, otros con respeto y otros con juicio. Oyó susurrar a alguien: ¿realmente valía la pena destruir 30 años de matrimonio? Pero sus amigos la apoyaron. Las antiguas amigas de su madre la abrazaron y le dirigieron palabras de ánimo. Davidson, su abogado, le dio la mano y le dijo: se ha comportado con dignidad, R.A. Foster. Sus padres estarían orgullosos de usted. Mientras Lucy bajaba los escalones del tribunal, miró hacia atrás por última vez. Edward estaba de pie junto a su abogado, confuso y destrozado. Por un momento, sus miradas se cruzaron y ella vio algo parecido al remordimiento en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. Todo valió la pena, pensó mientras salía a la luz del sol. Porque no se trata de dinero o propiedades, se trata de dignidad. En la memoria de mis padres, se trata de la verdad. Su grupo de apoyo, amigos, colegas, vecinos, la esperaba en la entrada. Aplaudieron cuando bajó las escaleras. Algunos trajeron flores, otros se ofrecieron a salir a celebrarlo. No, rechaza Lucy con suavidad. Quiero ir a casa de mis padres, necesito estar sola. Todos asintieron en señal de comprensión. Subiendo al coche, Lucy echó un último vistazo al juzgado. Había terminado una etapa difícil de su vida, pero le esperaba un nuevo camino, un camino de curación y recuperación. Había pasado un año desde el juicio. Lucy estaba sentada en el porche de la casa de sus padres, envuelta en una cálida manta. El otoño estaba entrando en su apogeo. Los arces se teñían de rojo y dorado. El viento fresco mecía las ramas de los viejos árboles. Sostenía una taza de té caliente entre las manos y observaba cómo el sol poniente pintaba el cielo con delicados colores pastel. «Mamá, papá», susurró mirando a los viejos arces, «¿estaríais orgullosos de mí ahora? Intento ser fuerte como me enseñasteis».
Se enteró por conocidos comunes de que Edward se había trasladado a Seattle con Hannah, lejos de los cotilleos y los juicios de la sociedad de Boston. Lucy no sintió ni alegría ni tristeza ante esta noticia, solo un extraño vacío que poco a poco se iba llenando con algo nuevo. Ahora todo era diferente en esta casa. Paredes claras en lugar de papel pintado oscuro, cortinas de lino claro en lugar de pesadas cortinas. Cada habitación respiraba nueva vida. Lucy prestó especial atención al jardín. Contrató a un jardinero para que le ayudara a restaurar los rosales de su madre. Sonó el teléfono. Era la agente inmobiliaria. «Señora Foster, hola», oyó una voz alegre. «Tengo buenas noticias. Su apartamento de Boston se ha vendido. ¿De verdad?» Lucy sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, y el precio es incluso más alto de lo que esperábamos», dijo el agente. «¿Qué piensa hacer con el dinero?» «Voy a invertirlo en esta casa», respondió Lucy. «Quiero crear algo especial aquí, un lugar donde las mujeres puedan encontrar paz y fuerza para seguir adelante tras periodos difíciles de sus vidas». Apenas colgó el teléfono, sonó el timbre de la puerta principal. Marta estaba en el umbral con una cesta de hierbas y flores frescas. «Lucy», exclamó contenta, «te he traído algunos esquejes de esas hortensias azules de las que hablamos». «Marta, eres un verdadero tesoro», sonrió Lucy. «Pasa, acabo de preparar té». Se sentaron en el porche. Marta sacó una bolsa de semillas de la cesta. «¿Sabes qué son?», preguntó misteriosamente. «Son semillas de lavanda, el mejor remedio para los malos pensamientos». «Tú también, amiga mía», respondió Lucy en voz baja. «No sé qué haría sin nuestras charlas de jardinería. ¿Recuerdas tu primer día en el club de jardinería?». Marta se rió. «Parecías tan perdida». «Sí, me acuerdo», asintió Lucy. «No sabía en absoluto por dónde acercarme al jardín. Y ahora estás escribiendo un libro sobre la restauración de jardines antiguos», terminó Marta. «¿Ves cómo están cambiando las cosas?». Lucy se quedó pensativa mirando el jardín, donde ya habían aparecido los primeros signos de su trabajo. Nuevos caminos, parterres restaurados, jóvenes arbolitos. «Durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado, que no pasaría nada después de la traición de Edward. ¿Y ahora?», preguntó Martha amablemente. «Y ahora me doy cuenta de que solo era el final de un capítulo», sonrió Lucy. «Como en un jardín, cortas las ramas secas para que puedan aparecer nuevos brotes». «¿Y qué planes tienes para estos nuevos brotes?», preguntó Martha, sirviendo té recién hecho. «Quiero convertir esta casa en un lugar de curación», respondió Lucy, «para que las mujeres que han pasado por lo mismo que yo puedan venir aquí, trabajar en el jardín y encontrar la paz». «Una sabia decisión», asintió Martha. «¿Sabes lo que decía mi abuela? La mejor medicina es la tierra bajo las uñas y el sol sobre la cabeza». «Tu abuela era una mujer sabia», rió Lucy. Se quedaron sentadas mirando cómo el sol se hundía lentamente bajo el horizonte. Los grillos se despertaron en el jardín y comenzaron su serenata vespertina. «Lucy», dijo Martha de repente con seriedad, «eres la mujer más fuerte que conozco». «¿Yo?», se sorprendió Lucy. «¿Por qué piensas eso?». «Porque no solo sobreviviste a una traición», replicó Martha. «Fuiste capaz de convertir tu dolor en algo hermoso, algo que puede ayudar a los demás». Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de dolor, sino de gratitud. «Gracias», susurró, «por todo». Bueno, basta de sentimentalismos». Martha se levantó. «Mejor dime, ¿dónde vamos a plantar estas hortensias?». Se adentraron en el jardín, discutiendo los planes de plantación. El sol casi había desaparecido, pintando el cielo de profundos tonos púrpura. Lucy sintió una profunda paz, no el vacío que la había invadido tras el divorcio, sino una paz real y significativa. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, con la casa, con el jardín y con su propia alma, pero por primera vez en mucho tiempo,
sabía exactamente cuál era su camino. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la autora de su nueva historia.